Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes desde la sala de redacción. Les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en esta tarde de 2 de octubre. Vamos a revisar todo lo que está marcando la jornada y comenzamos en titulares. Sigue la polémica entre el presidente Gabriel Boric y el candidato republicano José Antonio Kast. El jefe de Estado afirmó que conversar sobre las políticas públicas en Chile no es cobarde, sino democrático. El mandatario agregó que defender los derechos sociales logrados es parte de su labor. Un desacuerdo enfrenta a la candidata presidencial Janet Jara con el ministro Carlos Montes. La abanderada del oficialismo sostuvo que es impresentable la demora en la reconstrucción de Valparaíso, apuntando al Ministerio de Vivienda. El titular de la cartera respondió que el financiamiento no es el problema, sino la gestión, a la vez que pidió no politizar este tema. De impresentable y como una decisión política, calificaron desde la oposición que el Consejo de Defensa del Estado haya determinado no querellarse en contra del gobernador metropolitano Claudio Rego, quien es investigado en el caso Procultura. La defensa de la autoridad insistió en que su representado no ha cometido delito alguno. 2 personas murieron y otras 3 quedaron heridas tras un ataque a una sinagoga en Reino Unido. Durante la mañana, un hombre arremetió su vehículo contra un grupo de fieles y después intentó apuñalar a varios de ellos. El hecho ocurre además en el inicio del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos. Y en el deporte, Alejandro Tavilo sigue imparable en Asia. El tenista nacional venció al estadounidense Marcos Girón por parciales de 6-4 y 6-3 en la primera ronda del Masters de Shanghái. Ahora el zurdo enfrentará al número 13 del planeta. Bueno, y siguen las reacciones y la polémica luego de la discusión que se iniciara la noche en la que el presidente presentó el presupuesto para el próximo año y en que además criticó a las posturas que pretenden recortar 6.000 millones de dólares del presupuesto sin decir cómo. Bueno, palabras que cayeron muy mal en el candidato republicano José Antonio Kast, quien lleva esa propuesta, y los dimes y diretes no han cesado. Aquí está Colomba Eichholz precisamente para contarnos cómo sigue esta polémica, porque, daba sobre todo la respuesta del día de ayer. Era esperable que el presidente la contestara. Bienvenida, Colomba, cuéntanos. Muy buenas tardes, Mati. Sigue un encuentro que podríamos decir de declaraciones cruzadas directas entre el presidente de la República, Gabriel Boric, y también el candidato presidencial José Antonio Kast. Todo esto, Mati, como tú bien decías, a partir de las declaraciones del mandatario en cadena nacional el día martes a las 22 horas, en donde vimos al mandatario presentar los ejes principales del presupuesto 2026, pero también hizo comentarios sobre, como tú decías, Mati, las propuestas de los candidatos presidenciales, en particular una que pertenece al candidato presidencial José Antonio Kast sobre un recorte presupuestario de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Según las palabras del mandatario, esto sería imposible ponerlo en la práctica sin pasar a llevar o sin dañar los beneficios sociales que como Estado han impulsado, ejemplificando con la pensión garantizada universal. Todo eso ya había desatado diferentes comentarios, reacciones por parte incluso del candidato presidencial José Antonio Kast, quien decía que el presidente Gabriel Boric había sido astuto, hábil al no mencionar directamente el nombre del candidato presidencial José Antonio Kast y haberlo hecho, ¿no es cierto?, indirectamente hablando sobre este proyecto de recorte presupuestario. Pero también fue más allá. José Antonio Kast calificó el mensaje del presidente como una cadena nacional cobarde, corrupta y también mentirosa, decía ayer José Antonio Kast sobre entonces estas palabras que había entregado el mandatario, que generaron también una condena transversal en la oposición. De hecho, parlamentarios de la UDI ya habían anunciado que iban a presentar acciones en Contraloría. Eso se concretó esta mañana. Pero más allá de las acciones y de la condena transversal que hubo en la oposición por un presunto intervencionismo electoral del presidente Gabriel Boric, lo cierto es que esta polémica o desencuentro en particular siguió entre el presidente Gabriel Boric y José
José Antonio Kast, quien de hecho hoy se encuentra desplegado en la región de Arica, recibió ya hace pocos momentos el apoyo del gobernador de dicha región, Diego Paco, que de hecho es militante de Renovación Nacional, y su militancia, valga la redundancia, fue suspendida por el Tribunal Supremo, dado este respaldo que le entregó la autoridad regional al candidato presidencial José Antonio Kast, quien recibió también declaraciones directas del presidente de la República, como ya mencionaba, desde La Moneda. Llegaron a oídos de José Antonio Kast de manera simultánea a cuando estaba recibiendo en esta actividad el apoyo del gobernador de Arica. Así que vamos a pasar a revisar lo que ocurría tanto en La Moneda, aquí en Santiago, como también lo que ocurrió luego con José Antonio Kast en la región de Arica, al enterarse de comentarios que hoy emitió el presidente Gabriel Boric desde el Palacio de La Moneda. Así que pasemos a revisar ambas declaraciones, tanto la del mandatario como también la del candidato. ¿Eso dijo él? No, yo no estoy para polémicas tan chicas. A mí lo que me preocupa es que los derechos sociales que ha ganado la gente después de tanto esfuerzo se mantengan a todo evento, y eso es lo que está preocupado el gobierno y es lo que vamos a seguir haciendo. Y que yo como presidente de la República tenga una opinión al respecto me parece que es del todo legítimo. Lo que pasa es que discutir, conversar de política, conversar de las propuestas de políticas públicas en Chile no es cobarde, es democrático. Quizás a algunos no les gusta eso, pero yo por lo menos estoy muy convencido de que es necesario, y defender lo logrado es parte de nuestra labor. Estoy en Cuya y me enteré de que en Santiago están hablando de mí. Ahí estaban lo que podríamos quizás no calificar como declaraciones, porque justamente apuntaba el candidato presidencial José Antonio Kast a un letrero que decía "sin comentarios", haciendo alusión a esta declaración entonces que llegó a oídos del candidato por parte, ¿no es cierto?, de lo que dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, quien también se notaba la expresión de su rostro cuando se le pregunta, o se le dice más bien, que el candidato José Antonio Kast lo había calificado, o por lo menos su mensaje, como un mensaje cobarde. Veíamos también cuál fue la reacción del presidente en esa declaración, un poco entre risas, pero también sosteniendo su postura de que él tiene todo el derecho de emitir su opinión respecto a materias y en particular, ¿no es cierto?, a beneficios sociales que como gobierno han impulsado, y en donde también en la cadena nacional hacía alusión a la pensión garantizada universal, que valga también mencionar que el candidato presidencial José Antonio Kast ayer fue enfático en decir que este beneficio social no se va a eliminar, y también cuando había causado polémica, cuando se conoce este proyecto sobre el recorte presupuestario, recordemos que también él hizo un punto de prensa, impulsó también esta medida o plan que se llamaba Te Amo PGU, también ahí para reafirmar que es un beneficio social que no se va a eliminar, pero de todas maneras, Mati, lo hemos conversado en las últimas jornadas, cabe también preguntarse cómo va a concretar este recorte presupuestario de 6.000 millones de dólares en 18 meses, que es no solamente lo que se pregunta quizás la ciudadanía o lo que le preguntamos al candidato José Antonio Kast los periodistas, sino también es una consulta que le han hecho los candidatos presidenciales, como por ejemplo Evelyn Matei, y que la hizo también el propio presidente en cadena nacional. Ahora sí, y para la que tampoco ha tenido comentarios, pero es que eso es lo importante, porque la gente tiene derecho a votar de forma informada, y no es menor 6.000 millones de dólares en un presupuesto, sobre todo ahora que estamos conociendo bien cómo son las glosas, que las tenemos más, digamos, más frescas, porque está la discusión sobre la mesa y se preguntan de dónde lo va a sacar, cómo lo va a hacer. Y esa es una pregunta legítima. Y claro, no ha sido solamente el oficialismo el que lo ha salido a contrastar, sino que claramente también su directa contendora para estas próximas elecciones. Ahora, llama la atención también porque justamente esa diferencia que tiene Evelyn Matei con José Antonio Kast respecto a la propuesta que ambos candidatos presentan, porque José Antonio Kast presenta los 6.000 millones de dólares en 18 meses, mientras que Evelyn Matei presenta 8.000 millones de dólares, pero, ¿no es cierto?, en la duración de 4 años, 2.000 millones de dólares por año, algo que ella ha dicho junto a su equipo económico concreto. Exactamente, tiene medidas concretas de cómo lo va a ir reduciendo, y es por eso que también Evelyn Matei ha emplazado a José Antonio Kast. Ahora, llama la atención, Mati, porque el Partido Republicano no presentó acciones, por lo menos fiscalizadoras, respecto a las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Fueron, de hecho, parlamentarios de la UDI
que hoy fueron a la Contraloría en la mañana para presentar un requerimiento por presunto intervencionismo electoral por parte del mandatario. ¿Y por qué llama la atención? Porque el propio presidente en el mensaje en la cadena nacional hizo alusión solamente a la propuesta del candidato José Antonio Kast. Dijo enfáticamente, ¿no es cierto?, la propuesta de 6.000 millones de dólares en 18 meses que podría perjudicar beneficios sociales como la pensión garantizada universal, pero no toca otras propuestas que, por ejemplo, puedan ser de la candidata presidencial Evelyn Matei. Por eso también ahí llama la atención por qué entonces los parlamentarios gremialistas se acercaron a la Contraloría y no lo hicieron desde el Partido Republicano. Bueno, en periodo electoral toda Cámara sirve. Sí, así es. Y bueno, por lo menos también los parlamentarios, porque les preguntamos obviamente esto fuera de la Contraloría, tanto al secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, como al presidente Guillermo Ramírez, por qué ellos recurren a la Contraloría si su candidata de alguna manera no fue la aludida en el mensaje y del en el presidente. mensaje, o sea, claro, y en el tema de fondo su candidata hizo prácticamente lo mismo de emplazarlo a que explicara. Exactamente, y la propuesta de la candidata no ha causado la polémica que sí ha causado, por ejemplo, la de José Antonio Kast en términos de los recortes presupuestarios que proponen los abanderados. Ahora, claro, pues te puede gustar o no, pero hay una manera de cómo hacerlo. Si eso es lo que se le está preguntando a José Antonio Kast. Porque puede ser bien legítimo, puede querer, pero que explique cómo lo quiere hacer, si eso es lo que se le claro, han y Evelyn Matei, preguntado. por ejemplo, lo ha explicado. Ayer incluso tenía un punto de prensa en donde justamente estaba con su equipo económico explicando y también detallando cómo iba a concretar el recorte presupuestario que ella propone. Ahora, esta acusación de intervencionismo o presunto intervencionismo electoral, que obviamente tiene que pronunciarse la Contraloría respecto a eso, decían los parlamentarios de la UDI, bueno, es una acción fiscalizadora que tiene, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados, de esto de recurrir a la Contraloría por haber vulnerado presuntamente el principio de presidencia política en el caso del presidente. Decían que si bien ellos quizás no fueron los afectados directamente por las declaraciones del presidente, lo cierto es que sí encontraron que el mensaje del presidente en cadena nacional afectó a los demás candidatos, porque decían que finalmente utilizó el presidente de la República una plataforma, en este caso una cadena nacional, para beneficiar a la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara. Entonces eso también sería calificado, según los parlamentarios, o debería por lo menos ser resuelto de esa manera por la Contraloría. Por eso que se acercan, ¿no es cierto?, al ente fiscalizador. Así que también vamos a pasar, Mati, a revisar qué decían los parlamentarios afuera de la Contraloría cuando presentan este requerimiento. Aquí, lamentablemente, el presidente Boric se ha dedicado a intervenir en la campaña y a utilizar precisamente el Palacio de la Moneda, que está aquí a nuestras espaldas, como una forma de intervenir políticamente en una elección. Porque jamás, y repito, jamás una cadena nacional había sido utilizada como una verdadera franja electoral donde el presidente de la República termina por atacar a quienes piensan distinto, sin importar quién sea. Pero a los candidatos de oposición se les atacó a través de una cadena nacional, cuestión que nunca había ocurrido en 35 años en nuestro país. Es muy difícil saber a quién beneficia o a quién perjudica. Yo creo que ese no es el asunto. Yo creo que el asunto es hacer cumplir la ley. Y la ley es clara respecto a que lo que hizo el presidente Boric constituye un acto de intervencionismo electoral. Evelyn Matei está subiendo de manera sostenida en las encuestas. José Antonio Kast, por darle un ejemplo, bajó 6 puntos. Evelyn Matei subió 6 puntos. Y en vez de 18 puntos de diferencia, hoy día estamos a 6 puntos de diferencia. La convocatoria de Evelyn Matei es trabajar como un solo equipo. Y aquellos que hoy día han decidido apoyar a José Antonio Kast van a ser bienvenidos en el gobierno de Evelyn Matei. Juntos vamos a conformar una mayoría en el Congreso y vamos a hacer los cambios que Chile necesita. Bueno, también es importante de decirlo, para que no se pierda, ¿no es cierto?, por esta polémica entre el presidente y la candidatura de José Antonio Kast, es lo que mencionaba Mati al principio sobre el apoyo que le brindó el gobernador de Arica, Diego Paco, al candidato presidencial José Antonio Kast, lo que le costó, de hecho, la suspensión de su militancia en Renovación Nacional. No es el primer caso que vemos. Recordemos también, por ejemplo, el caso del senador Alejandro Kuzanovich, también militante de Renovación Nacional, cuya militancia también había sido suspendida por este respaldo público, que a veces o ya frecuentemente, ¿no es cierto?, le han ido entregando en el último tiempo algunos militantes de Chile Vamos al candidato presidencial del Partido Republicano, lo que también decían en el comando cuando
cuando hablábamos de los descuelgues que se han conocido desde el comando de Matei, también decían que ellos han recibido apoyos del Partido Republicano, de exmilitantes del Partido Republicano. Así que también es importante de ir mencionando y también de ir conociendo cuáles son los respaldos de diferentes autoridades de nuestro país. Es por eso que también se refería sobre ese tema el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Ahora, volviendo al tema del presunto intervencionismo electoral por parte del presidente Gabriel Boric, lo cierto es que ayer ya veíamos una defensa por parte del Ejecutivo a lo que fueron las declaraciones del mandatario. Ayer, por ejemplo, incluso decía el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que la poca explicación que José Antonio Kast ha dado sobre la propuesta del recorte presupuestario daría cuenta de que su equipo económico es precario, dijo ayer Álvaro Elizalde en La Moneda, mientras que también la ministra vocera Camila Vallejo defendía las palabras del presidente Gabriel Boric, porque finalmente explicaba es la obligación, o por lo menos también el mandatario tiene la libertad de defender también lo que son los beneficios sociales que como gobierno han logrado entregar en el último tiempo y que también, ¿no es cierto?, van a ir aumentando, por ejemplo, en el caso de la PGU a partir de enero de 2026. Y también escuchábamos lo mismo, por ejemplo, de la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, de la importancia que tienen estos beneficios sociales y la importancia también que es que no se pasen a llevar cuando se proponen recortes presupuestarios de tal magnitud. Así que, bueno, esta defensa continuó durante esta jornada, como veíamos en las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que decía, bueno, es parte del debate, es parte de la democracia también poder fijar posturas respecto a beneficios sociales y obviamente defender esos que han impulsado en el actual gobierno. Y, bueno, una declaración similar fue la que emitió en CNN Chile Radio esta mañana el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Así que pasemos a revisar también cuál fue la defensa por parte del ministro. Lo que ha respondido el candidato Kast es una ofensa, directamente, una descalificación. Lo que el presidente ha planteado es algo muy simple. Si un candidato presidencial propone recortar 6.000 millones de dólares del en 18 presupuesto, meses, eso dice. Lo que corresponde es que clarifique qué es lo que va a recortar. Entonces, Kast, en vez de estar agrediendo, descalificando, lo que debería hacer es explicar qué es lo que va a recortar. Todos los expertos han señalado que un recorte de esa magnitud implica afectar el gasto social y, por tanto, desproteger a las personas. Por ejemplo, entonces, la PGU. Por ejemplo, y podríamos citar otro ejemplo. Entonces, lo que corresponde es que si alguien aspira a ser presidente de la República, anuncia un recorte de esa naturaleza, explique qué es lo que va a recortar. Y esta polémica, ¿no es cierto?, de Mati, la presidencia política que desde el Ejecutivo tienen que tener, no es nueva, hemos estado hablando sobre esto todo el año, la UDI también ha recurrido a la Contraloría en otras ocasiones, acusando también intervencionismo o presunto intervencionismo electoral por parte de algunos ministros. En mayo, por ejemplo, veíamos este requerimiento en contra de la ministra vocera, en ese entonces subrogante, Aysén Echeverry, entre otros ministros que en ese entonces habían emitido declaraciones en contra, decían desde la UDI, de su candidata presidencial, Evelyn Matei. Obviamente, Mati, también se da en el contexto de un año electoral. La ministra vocera Camila Vallejo también conversó con nosotros durante esta jornada y, claro, también hacía alusión a que estos requerimientos que presentan en la Contraloría los parlamentarios, que pese a que tienen todo el derecho de hacerlo, también hay que considerar que se están dando a pocos meses ya de la elección presidencial. Así que vamos a quedarnos atentos al pronunciamiento de la Contraloría sobre este requerimiento en contra del presidente Gabriel Boric y también, Mati, a ver si se sigue desarrollando estos desencuentros que ya hemos registrado directamente entre el presidente Gabriel Boric y el candidato presidencial José Antonio Kast. Bien, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo sigue la discusión. Ojalá que sigamos discutiendo temas de los contenidos. Vamos a ver si además cómo se están preparando para el próximo debate que viene de los candidatos, porque ha habido poco espacio para conocer propuestas más allá de las contradicciones puntuales sobre ciertos temas que son básicamente de contingencia. Así que vamos a ver. Muchísimas gracias, Colomba, por toda esta información y nosotros a esta hora vamos a tomar contacto con Ivo Goich, precisamente que está en Palacio de Gobierno, donde se generaron todas las declaraciones del presidente que nos han tenido abocados en las últimas horas, pero vamos a tomar contacto contigo porque el presidente se ha referido nuevamente a Julia Chuñil, la desaparecida dirigente mapuche, Ivo, y bueno, han pasado muchísimas cosas durante esta jornada en el Palacio, así que cuéntanos cómo están. Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Mati? Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente el día de hoy, en estas palabras que entregó al regreso de su actividad en la mañana acá al Palacio de la Moneda, era para hablar, y él quería hablar precisamente de este tema, del de Julia Chuñil. Efectivamente, tuvo que contestar otra pregunta que también estaba ahí en medio de la polémica, que tiene que ver su confrontación, podríamos decir, durante los últimos días con el candidato José Antonio Kast, pero de lo que él quería hablar era de esto, efectivamente, a raíz de las últimas declaraciones. ¿Y por qué, Matilde? Pongamos en contexto, 8 de noviembre del año 2024 fue la última vez que fue vista Julia Chuñil en la comuna de Mafil, en la región de Los Ríos. De ahí en más se desconoce su paradero. Es una persona que se encuentra en estos momentos desaparecida en nuestro país. Se va a cumplir ya un año de eso. ¿Y por qué volvió? Bueno, ha sido noticia efectivamente todos estos meses, pero ¿por qué con fuerza se retomó esta noticia? Porque una de las abogadas de la familia, Karina Riquelme, dio a conocer parte de una conversación telefónica que es parte de una diligencia que está realizando la Fiscalía, una causa que es reservada. Bueno, ella tuvo acceso a la intervención del teléfono de uno de los imputados, de un empresario del sur, Juan Carlos Morstad. En esas conversaciones a las cuales tuvo acceso y que finalmente filtró, lo dio a conocer en los medios de comunicación, de hecho ella en un punto de prensa durante esta semana, da cuenta de que este empresario le habría dicho en esa conversación, le diría a su padre que Julia Chuñil fue quemada y que ese habría sido finalmente el destino de Julia Chuñil. En dos conversaciones se da cuenta de lo mismo. Esto generó alerta, por supuesto, en el equipo que defiende a la familia, en los familiares también y en el equipo jurídico, por lo que se está haciendo, por cómo se está llevando a cabo esta investigación y qué es lo que hay que hacer ahora, qué es lo que viene. Eso ha generado mucha polémica, incluso desde el Ministerio Público han alzado la voz durante los últimos días. El día de ayer lo hizo el fiscal nacional Ángel Valencia, indicando y reiterando incansablemente que esta es una causa reservada, que él no podía ni afirmar ni tampoco descartar lo que estaba diciendo la abogada Karina Riquelme, porque se trata de una causa efectivamente reservada. Pero eso sí, él dice, esto está muy lejos de ser algo que sea comprobado, es algo sesgado, es parte de una investigación. Estas son diligencias. Esta intervención del teléfono de este empresario es una diligencia que estaba aprobada por parte de los tribunales. Es por eso que se realizó y ella lo consiguió de otra manera y lo filtró a la prensa, dado el contenido, que es muy, muy delicado. A raíz de eso han hablado. Bueno, habló la defensa de la familia de Julia Chuñil, han hablado de la Fiscalía y también lo ha hecho el Gobierno, el Ejecutivo, donde hay mucha preocupación porque se esclarezca la verdad en este caso. Tú lo decías, no es primera vez que el presidente Boric habla efectivamente del caso de Julia Chuñil, lo ha hecho al menos en 3 ocasiones en puntos de prensa, lo ha hecho en actividades acá en el Palacio de la Moneda y el día de hoy lo hizo nuevamente diciendo que nadie en el país puede ser indiferente ante la desaparición de una persona y que hay que hacer todo lo posible porque se descubra la verdad y se haga justicia lo antes posible. Quiero que pasemos a escuchar qué fue lo que nos dijo el día de hoy el presidente de la República, Gabriel Boric. Estamos todos preocupados por su desaparición, por saber la verdad, qué pasó, dónde está, y que, tal como señaló la ministra vocera, y exigimos que se sepa toda la verdad, porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad. Y Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Mafil, pero que yo creo que representa no solo al pueblo mapuche, sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia. Y por lo tanto instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda aclarecer toda la verdad. Juan Carlos Morstad, Matilde, que es el principal sospechoso, quien está imputado también por este caso. De hace tiempo databan rencillas que tenía con Julia Chuñil, efectivamente, por los intereses que él tiene en el sur de Chile. Tuvo varias rencillas con la defensora medioambiental y, por supuesto, llama la atención lo dado a conocer por Karina Riquelme, por la abogada de la familia, por lo que podría haber sido finalmente lo que sucede con ella. Hay que ver, desde Fiscalía dicen que como esta es una causa reservada, no van a dar más declaraciones acerca de esto. Efectivamente se va a iniciar también un sumario para saber de qué manera se filtra esta intercepción telefónica que, como te digo, estaba completamente autorizada y que es muy sensible el contenido
de eso mismo. Eso es materia de investigación en estos momentos, pero ha sido tanto el impacto que ha causado la revelación de esta misma conversación que han salido desde el gobierno también a pedir mayor celeridad y que se busque justicia, la verdad, y que se haga de buena forma y no nadie sea indiferente ante este caso. Más temprano, hoy en la mañana, antes de que llegara el presidente de la República, luego de su actividad hoy por la mañana, pudimos conversar con Antonio Orellana, la ministra de la Mujer. Quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones. Cuando hay hechos de connotación pública asociados, por ejemplo, a la desaparición de mujeres, nosotras activamos las instituciones para ver si hay hechos que formen parte de nuestro mandato legal. Hasta el momento no hay hipótesis que tengan que ver con femicidio o con violencia de género y por lo tanto no somos querellantes. La búsqueda ha sido desde el primer día con equipos reforzados de búsqueda, con apoyo a las jefaturas de operaciones especiales, con traslado de equipos desde Santiago. Por supuesto y lamentablemente, una vez que pasa cierta cantidad de días, lo que suele ocurrir es que hay que cambiar las formas de búsqueda. Como gobierno esperamos que se le dé la máxima celeridad a el despeje de los antecedentes para tranquilidad de la ciudadanía, pero sobre todo de su familia. Ahí en la misma línea, Matilde, entonces, que la del presidente de la República, poder despejar lo antes posible este manto de dudas que existe, terminar con las incertidumbres, saber en qué va la investigación y poder tener resultados concretos para saber finalmente qué es lo que pasó con Julia Tuñil. Es una materia que va a seguir, por supuesto, en desarrollo y va a seguir en medio del debate durante los próximos días, dado, como te digo, el contenido, lo delicado, lo fuerte del contenido de la revelación de esta intercepción telefónica por parte de uno de los imputados y que fue dado a conocer por Karina Riquelme, la abogada de la familia. Eso en cuanto al caso de Julia Tuñil, porque tú lo decías, acá en el Palacio de la Moneda, el día de hoy han existido hartas actividades y no solamente acá en el Palacio de la Moneda, porque en estos momentos en Cerro Castillo, en Viña del Mar, se está desarrollando un comité político encabezado, por supuesto, por el presidente de la República, Gabriel Boric. Es tradicional, los días jueves por las tardes se reúne el presidente con su comité político, además de las reuniones que tienen los días lunes por la mañana. Se decidió hacer en Cerro Castillo. ¿Qué temas están tocando, Matilde, en estos momentos? Por supuesto, la recta final, los 6 meses que le quedan a la administración del presidente Boric, poder sacar adelante los proyectos que les van quedando, impulsar la parte del programa, lo que los va quedando y poder cerrar de la mejor forma lo que ha sido esta administración que comenzó el 11 de marzo del año 2022. Y además se está tocando el tema de la tramitación, por supuesto, de la ley de presupuesto que comenzó ya en el Congreso y, como sabemos, está en medio de una polémica por las glosas, también por los desfases, por las dudas e incertidumbres que hay en cuanto al gasto fiscal del Ejecutivo. Así que el gobierno también está ahí trabajando en ese punto. Además, se están poniendo de acuerdo para lo que va a ser el próximo Consejo de Gabinete, que no va a ser este día viernes, generalmente son las primeras viernes de cada mes, se va a realizar el próximo viernes, el 10 de octubre, en la previa del viaje del presidente de la República, Gabriel Boric, a Italia, entre los días 12 y 16 de octubre. Así que en eso está en estos momentos el presidente de la República, Gabriel Boric, con su comité político. Y además, Matilde, para terminar, recibió una visita muy especial hoy día el presidente. Llegó hasta el Palacio de Gobierno el cantautor cubano Silvio Rodríguez, quien pudo conocer parte del Palacio de la Moneda, estuvo caminando con el presidente, conociendo distintas oficinas, distintos salones del Palacio de la Moneda. Se sumó a ellos también posteriormente la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, y posteriormente se retiró. No habló con los medios de comunicación, pero entre algunas palabras dijo que el presidente lo sentía como un amigo muy cercano y que para él es siempre muy bueno, muy grato poder estar en nuestro país. Recordamos, él está dando una serie de conciertos durante estos días acá en Santiago. De hecho, en el primero de ellos se pudo ver a la expresidenta de la República de nuestro país, Michelle Bachelet. Sí, así es. Y precisamente, Evo, vamos a hablar de la expresidenta Bachelet a partir de ahora con la embajadora de nuestro país ante Naciones Unidas. No me lo saquen todavía de pantalla. Ivo, vale. Te iba a preguntar cómo están avanzando también. Ivo, ¿está con...? Sí, ya. Te contaba que vamos a tener la próxima conversación con Paula Narváez, la embajadora de Chile ante Naciones Unidas, y exactamente, bueno, quería comentar con Ivo, pero bueno, ahí hay una descoordinación. Nos vamos de inmediato entonces a la entrevista con la embajadora de Chile ante el organismo internacional, Paula Narváez. ¿Cómo está, Paula? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atender nuestro llamado.
Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto poder verla a través de la pantalla y, por supuesto, saludar de esta forma a todos quienes nos están viendo a través de las pantallas de CNN Chile. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Bueno, estaba conversando recién con Ivo Goitz, que estuvo durante la semana pasada en la gira, cubriendo la gira del presidente, en la que se hace este anuncio precisamente hace ya 8 o 9 días, y ya ha pasado una semana. Quisiera preguntarle cómo decanta este anuncio en las distintas delegaciones, qué es lo que usted ha podido percibir en in situ después de que se anunciara la candidatura de la expresidenta Bachelet. Bueno, estando acá en Nueva York, por supuesto, las distintas misiones, en las oportunidades que hemos tenido, que hemos coincidido con muchos de los colegas representantes permanentes de otras misiones. Por cierto, el tema surge de manera espontánea, todavía de manera muy informal, porque recordemos que el anuncio del presidente que hizo durante su discurso en la Asamblea General es previo al inicio formal de esta candidatura, que será cuando la presidenta de la Asamblea General y el presidente del Consejo de Seguridad envíen la carta a los Estados miembros pidiéndoles que presenten candidaturas. Por lo tanto, todavía estamos en una fase desde el anuncio hasta que se formalice a través de una carta que es informal y que surge entonces como una conversación animada, muy respetuosa, también muy prudente por parte de todos los embajadores, porque claro, este es un trabajo diplomático que se hace de manera muy cautelosa y discreta, y que tiene sus etapas y sus procesos. Claro, pero era importante plantearlo porque es un tema que ya se venía conversando, cuya carta se va a adelantar el envío, y donde ya había candidaturas que, por ejemplo, la candidatura de Argentina con Rafael Grossi, que además pertenece a un organismo bien importante que tiene una una visibilidad a nivel internacional grande. También era importante desde ese punto de vista plantear la candidatura si Chile tenía aspiraciones. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuál es esa dinámica? Porque muchas veces en la conversación informal probablemente se pueden ir comprometiendo apoyos, pero si no se sabe que hay un candidato es bien difícil, y esa era una de las razones, ¿no? Exactamente. O sea, fue del todo oportuno el anuncio que realiza el presidente Gabriel Boric en el marco de la Asamblea General en la semana de alto nivel, pues como usted muy bien señala, hay otros candidatos y candidatas que están en el ruedo y que por lo tanto tienen apariciones públicas, y significaba entonces poder formalizar de una manera transparente que la expresidenta Michelle Bachelet va a ser presentada por Chile. Yo creo que eso, desde el punto de vista del proceso, es tremendamente, funcional, ayuda mucho tener esa claridad, y recordemos también que cuanto más transparente, más claros seamos para los Estados miembros, también estamos generando mayor tiempo para las consideraciones que ellos vayan a tener respecto de esta candidatura. Así es que se celebra el hecho de que haya sido presentado por nuestro gobierno, por nuestro presidente. Es un hecho que llamó la atención positivamente en el resto de las delegaciones, y por lo tanto también aclara la cancha para lo que viene en esta candidatura. Ahora, también se sale un poco de la norma porque no había ocurrido que se presentara en una asamblea general, en el discurso presidencial, la candidatura de un país, ¿no? Bueno, la verdad no es algo que tengamos registrado que haya sucedido, pero también es muy claro que cada jefe de Estado o jefe de gobierno toma la decisión de a qué se va a referir durante su discurso. Y siendo esto un tema tan relevante para la organización, pero además recordando que la organización cumple 80 años, y estamos todos en un momento de pensar el rol que Naciones Unidas ha tenido, tiene y tendrá para el mundo, ¿no es cierto? Es del todo pertinente entonces plantear una oferta que hace Chile con la presentación de la expresidenta como candidata a secretaria general, porque con esto de alguna manera damos una señal clara
de que para Chile es importante el multilateralismo y de que encarnamos como país esos valores y principios que sustentan la Carta de las Naciones Unidas, y qué mejor que con la figura de la expresidenta. Entonces tiene mucho sentido, es muy sustantivo, es muy profundo el hecho de que el presidente Gabriel Boric lo haya hecho durante su alocución ante la Asamblea General. Bueno, sin duda era una vitrina insuperable. ¿Cómo se está trabajando ahora, embajadora, en esta propuesta que va a presentar Chile junto con el nombre de la expresidenta Bachelet? ¿Cuál es la propuesta que va a presentar ella? Porque lo vimos durante la Asamblea General, sobre todo en el discurso del presidente Donald Trump, puso en cuestión el rol de Naciones Unidas, el multilateralismo. Es un momento que a nivel global se está viendo prácticamente el surgimiento de un orden distinto, con otros, con otras prioridades, con otra realidad muy distinta a la que existía hace 80 años atrás. Por lo tanto, ¿cómo se va a construir esa propuesta? Bueno, hay dos elementos importantes respecto a la construcción de la propuesta. Primero, decir que Cancillería tiene las estructuras internas para llevar adelante esta candidatura, tiene la capacidad operativa, la capacidad logística y también la capacidad sustantiva para contribuir en el desarrollo de esta candidatura. También está, por cierto, la visión de la propia candidata en términos de su experiencia, siendo 2 veces jefa de Estado y además conociendo desde dentro el sistema de Naciones Unidas, habiendo sido una figura principal en 2 agencias del sistema. Entonces, esa confluencia permite generar la propuesta de trabajo que se hará en la candidatura en el momento en que sea solicitada formalmente por la presidenta actual de la Asamblea General. Es un trabajo técnico, es un trabajo que se toma muy en serio desde los equipos técnicos de Cancillería, que lo lidera el canciller Alberto Frank Claveren, y que por supuesto en cada unidad es una gran, digamos, cadena de colaboraciones, cada uno desde su rol y desde sus funciones estaremos aportando para el debido desarrollo de esta propuesta y de esta candidatura. El mundo es muy distinto al año 1945, no cabe duda de eso. Sin embargo, Naciones Unidas actualiza su, digamos, marco de acción en función de las realidades que hoy día toca abordar. Por ejemplo, todo lo que ha significado el avance tecnológico, la creación de una gobernanza global en materia de inteligencia artificial y de todos los avances digitales es fundamental. Por dar un ejemplo de cómo algo es hoy día una realidad distinta a la del año 1945, y Naciones Unidas tiene algo que decir en torno a ese tema, solo mencionando uno, pero siguen habiendo enormes disparidades entre los países en desarrollo y los países desarrollados, y el marco multilateral contribuye a entregar elementos para que se puedan abordar esas desigualdades, para hablar de los temas de desarrollo. También tenemos los temas climáticos, ¿no es cierto?, que son muy relevantes por la emergencia climática y la triple crisis que estamos viviendo en ese sentido, y como Naciones Unidas es el foro por excelencia para abordar la cooperación global que se necesita para enfrentar los impactos que tiene el cambio climático, sobre todo en los países pequeños, en los países en desarrollo. Y, por cierto, están los temas de paz y seguridad, que son muy importantes, muy relevantes, porque tiene que ver con cómo enfrentamos los conflictos y cómo prevenimos que haya más conflictos, y ese es un elemento que hoy día está muy en discusión, ¿no es cierto?, de cómo cómo la ONU es capaz de actuar no solo reactivamente, sino que proactivamente, pero eso tiene mucho que ver con el propio comportamiento de los estados miembros. Claramente, la ONU es lo que son los estados y lo que quieren los estados de ella, pero ahora hay un recorte presupuestario precisamente por la falta de compromiso de Estados Unidos, y eso también trae aparejado otras restricciones. Por lo tanto, se inicia un periodo difícil también para la organización, en el que debería asumir la nueva Secretaría General. Embajadora, ¿cómo viene el trabajo a partir de ahora? Porque usted sabe, aquí en Chile estamos debatiendo el tema de la ley de presupuesto, las candidaturas además presidenciales están hablando de recortes presupuestarios en distintas escalas. ¿Cómo se financia una candidatura que claramente no solamente tiene que ir a los países, sino que también considera apariciones en prensa, hay encuentros con la sociedad civil? ¿Cuál es el financiamiento y de dónde viene ese financiamiento para este tipo para esta candidatura en específico?
Bueno, en general existe una glosa presupuestaria que tiene que ver con la partida para Cancillería, digamos, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde está la línea dedicada, digamos, a las candidaturas. Por lo tanto, esto se va a abordar desde esa, digamos, estructura, desde esa posibilidad. No estamos pensando en recursos extraordinarios, el canciller ha sido muy claro en eso, en que esta va a ser una candidatura que responda a la realidad presupuestaria de nuestro país, a la responsabilidad fiscal que hay que tener, ¿no es cierto? Y por lo tanto absorber desde ese punto de vista los gastos y los costos que pueda tener esta candidatura. Se hará de manera austera, se hará de acuerdo a nuestra realidad, pero se hará de la forma y la fuerza y la potencia que se necesita para llevarla adelante de buena manera. Uh-huh. Sin duda, falta todavía bastante, pero me imagino que ya hay una definición de estrategia, de plan de viajes que comienza ya. ¿Cómo se está avanzando en ese calendario? Bueno, ahí las responsabilidades están muy establecidas en función de los distintos niveles que tiene nuestra Cancillería. La División de Asuntos Multilaterales tiene un rol operativo muy relevante que funciona en Santiago, en Capital, y por lo tanto es en ese espacio, junto a las autoridades del Ministerio, por supuesto, tanto el ministro como la subsecretaria, y todas las autoridades del Ministerio están guiando y planificando lo que van a ser en las próximas etapas, como digo, siempre anclado en un trabajo técnico que tiene un prestigio y una trayectoria importante en nuestro país, en nuestra Cancillería, que ha permitido que Chile esté posicionado en múltiples espacios referidos a distintos temas y que hoy día hace que Chile tenga una representación bastante amplia en distintos espacios del quehacer internacional. Por lo tanto, se ocupa todo ese conocimiento acumulado que existe para poder planificar esta candidatura también. Y aquí, desde esta misión, tendremos un rol muy en específico que tiene que ver con la relación con 193 Estados miembros que están reunidos aquí en Naciones Unidas, pero que vamos a responder, por cierto, a esa planificación que se haga desde la Cancillería. Pero, por ejemplo, personalmente, ¿usted la va a acompañar en los viajes? ¿Hay una coordinación como embajadora de Chile ante Naciones Unidas? Eso se está en este momento evaluando, se está planificando los próximos pasos. Hay viajes ya en carpeta que se van a tener que realizar prontamente y las autoridades del Ministerio estamos en una serie de reuniones de coordinación que ya estamos llevando adelante para determinar ese tipo de funciones, pero por lo pronto yo creo que estando aquí en Nueva York y teniendo el acceso a 193 estados que están permanentemente sesionando y con los cuales tenemos acceso más bien cotidiano, tendremos un rol para abordar y tener las conversaciones que correspondan con esos Estados miembros aquí en esta sede. ¿Cómo se trabaja con los 15 integrantes, 15 países que tienen presencia en el Consejo de Seguridad, que es el que propone finalmente, el que presenta el nombre a la Asamblea? Bueno, se tienen conversaciones para poder escuchar sobre todo cuáles son las visiones que estos países tienen respecto de las principales necesidades, demandas, temas prioritarios que se ven o se proyectan para los próximos años en Naciones Unidas. En función de eso se hace una evaluación de cuáles son esos temas prioritarios, se tiene un diálogo con ellos, se hace un intercambio de ideas con cada uno de ellos. Sobre todo se hacen hay un periodo, digamos, de escuchas informales, de consultas informales con los estados que son hoy día miembros del Consejo de Seguridad, y de esa manera se van entonces despejando ciertas dudas, entregando información pertinente, y con eso ellos van deliberando y tomando sus decisiones. Perfecto. Aquí hemos puesto mucho énfasis en los 5 integrantes permanentes del Consejo de Seguridad, la capacidad y el poder de veto que tienen, pero entiendo que el veto no se ha ejercido nunca contra un país, o que cuando se ejerce un veto es por una razón muy de peso. Por lo tanto, es difícil especular sobre un tema como ese, ¿no? Totalmente. Además, no es necesario especular sobre el tema del veto. Aquí tenemos que fortalecer, primero, poner el énfasis en las fortalezas que tenemos, y segundo, hay que reconocer que ellos van a tener una serie de consultas informales
que se hacen durante varios meses durante el año 2026, donde no se hace distinción en estas encuestas informales o straw polls, no se hace distinción entre miembros permanentes y miembros no permanentes. Por lo tanto, no se sabe si hay en realidad un veto porque no hay distinción entre miembros, hasta que una persona obtiene la mayoría, que son 9 votos de los 15, y con eso ya el Consejo de Seguridad está en condiciones de recomendar un nombre a la Asamblea General. Se habla mucho de China, que pudiera estar disconforme por el informe que emanó precisamente la presidenta Bachelet en su calidad de representante como alta comisionada para los derechos humanos. Siempre se me olvida el nombre específico del cargo, pero la presidenta tiene en agenda un viaje a China, ¿no es verdad? Bueno, no voy a adelantar, digamos, antecedentes respecto a la agenda de la expresidenta, pero sí le quiero decir respecto de lo que usted señalaba recién, en términos de la respuesta china, solo remitirnos a lo que señaló el propio embajador de China en Chile hace unos días en un medio de circulación nacional respecto a este tema en específico. Yo creo que él aclaró toda duda en torno a ese tema y creo que sus palabras son bastante elocuentes. Sin duda. Pero hay un foco especial en los 5 países, digamos, integrantes permanentes del Consejo de Seguridad. Los 5 miembros permanentes son muy importantes, como lo son los 15 miembros del Consejo y lo son los 193 Estados miembros. Aquí hemos hecho un esfuerzo, yo diría, como Organización de las Naciones Unidas, por tener un balance cada vez mayor entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Y por lo tanto, lo que digan los demás miembros que no son hoy día parte del Consejo de Seguridad es muy relevante también. Por lo tanto, las escuchas y las consultas informales se llevan en paralelo entre el Consejo de Seguridad y también la Asamblea General. Y esta es una candidatura inclusiva, una candidatura que se debe a los Estados miembros y por lo tanto el escuchar las opiniones de todos los grupos regionales y de todos los miembros, independientemente si son o no parte del Consejo de Seguridad, es un elemento fundamental. Usted ha dicho que hay conversaciones que todavía no son formales, sin embargo, hay países que han ya públicamente y abiertamente expresado su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet. Uno de ellos es Brasil. ¿Cuán importante es que el presidente Lula tenga este compromiso? Todos los países son importantes, Matilde, absolutamente todos. Esa es la característica y la importancia del multilateralismo, que independientemente del tamaño, independientemente del poder que pueda tener un país, aquí cada país tiene una voz y esa voz es relevante. Por cierto, que cuantos más apoyos tengamos, más importante es para la candidatura, mejor es para la candidatura, mejor nos va a ir en esta candidatura. Entonces yo no haría jerarquía, digamos, de importancia. Planteo que cada estado aquí, los 193 estados, son muy relevantes. Claro, sin duda, pero dentro de la región, Brasil es un país muy grande en el continente, tiene una influencia importante. Nosotros le damos la bienvenida con satisfacción a todas las expresiones de apoyo que puedan tener nuestros países latinoamericanos, del Caribe, de África, de Asia, de Europa, etcétera. Yo creo que toda manifestación de apoyo es muy, muy bienvenida y la valoramos muchísimo. ¿La candidatura argentina ya tiene el apoyo de Estados Unidos, embajadora? Yo no especularía respecto de otras candidaturas y sus posibles apoyos. Recordemos que el candidato argentino hoy día ha planteado él su voluntad de ser candidato a secretario general de Naciones Unidas, requiere del procedimiento formal de que su país lo apoye. Y por lo tanto falta mucho para eso aún, y creo que él estando hoy día en una posición formal dentro de Naciones Unidas como ¿no es cierto?, jefe máximo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, tiene una serie de relaciones y vínculos con distintas autoridades del mundo, pero entiendo que esas relaciones se enmarcan en sus funciones formales como funcionario de las Naciones Unidas. Bueno, lo mismo ocurre en el caso de Costa Rica y de Barbados. Bueno, Rebeca Greenspan, ella es secretaria general de la UNTAC, por tanto también es funcionaria de Naciones Unidas, también ha expresado
su intención de ser candidata a secretaria general, pero aún está en ese rol, actuando, ¿no? En su rol de funcionaria de las Naciones Unidas, sin la presentación formal de parte de sus países para ser candidatas. Y en el caso de Mia Mottley, ella es primera ministra de Barbados y por lo tanto tiene hoy día también una posición que representa a su país y ella no ha expresado abiertamente que sea candidata. Por lo tanto, especular sobre las otras candidaturas no es algo que nos corresponda a nosotros, lo que nos importa a nosotros y nos corresponde es hablar de nuestra candidatura, de lo importante que esto es para Chile, de la importancia que tiene para nuestro país en el sentido de que no solo nos prestigia, sino que además genera una importancia de poder influir en el concierto internacional, en el ámbito multilateral de una manera decidida, importante, histórica para América Latina y el Caribe, después de más de 30 años, cuando Pérez de Cuéllar, el peruano Pérez de Cuéllar, fue secretario general en esta organización. Que ha sido el único. Embajadora, esta candidatura pone de relevancia a la expresidenta Bachelet, se han expresado muchas voces a favor de esta candidatura, hay personas muy contentas, sin embargo dentro del mismo oficialismo hay una suerte de corazón dividido porque esto le va a impedir a Michelle Bachelet manifestarse dentro de la campaña presidencial. ¿Cómo ve usted ese corazón dividido del oficialismo? Bueno, yo creo que se entiende completamente que la trascendencia que tiene esta posibilidad de que la expresidenta Bachelet sea secretaria general de Naciones Unidas comprende o hace entender a todos, ¿no es cierto?, que la tarea es mucho más relevante desde el punto de vista de la trascendencia que tiene para el país y en ese sentido se pueden compensar esos corazones divididos. Yo creo que la valoración por parte de todos los actores políticos en Chile de una candidatura por Michelle Bachelet es no solo una apuesta por ella, es una apuesta por Chile. Y yo creo que eso es lo que entiendes, eso es lo que se entiende, eso es lo que debiera primar y estoy segura que así va a ser. Embajadora, y para terminar, no sé si tiene nuevos antecedentes sobre lo que ha ocurrido con esta flotilla en la que participaban también dos personas de nacionalidad chilena, porque había una multiplicidad de países dentro de las personas, fueron requisados, las personas están siendo redestinadas. ¿Hay una información en Naciones Unidas sobre el caso particular? Una información adicional de última hora no tenemos, solamente reiteramos la preocupación y lo que ha planteado Cancillería en su comunicado oficial del día de ayer, entendiendo y siempre diciendo que el derecho internacional humanitario tiene que primar, se tiene que respetar y se tiene que permitir el acceso a ayuda humanitaria a Gaza. Bien. Paula Narváez, embajadora de Chile ante Naciones Unidas, le queremos agradecer este tiempo con nosotros, la conversación y, por cierto, seguiremos de cerca los pasos de esta candidatura. Que tenga una muy buena tarde. Le agradezco, Matilde. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hacemos un alto en Hoy es Noticia, nos vamos con imágenes de Santiago contándoles que a esta hora la capital tiene 28 grados de temperatura en una jornada en que la máxima llegó a los 31. Cielos absolutamente despejados, aunque ya para mañana comienza a anunciarse nubes y bajas de temperaturas. Con esta imagen entonces del sector oriente hacemos un alto y ya estamos de regreso. La eliminación de la glosa de libre disposición dentro del presupuesto 2026 ha generado distintas críticas, por cierto, transversales, e incluso han puesto en debate a la candidata del oficialismo, Janet Jara, con el ministro de Vivienda, el ministro Montes. Macarena Román nos va a contar parte de esta discusión. ¿Cómo estás, Maca? Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, porque la glosa de libre disposición sigue generando ruido, ¿cierto? La no inclusión, de hecho, de ella en el presupuesto 2026. Si es que fue la propia candidata oficialista y del ADC, Janet Jara, quien cuestionó el hecho de que el gobierno no incluyera esta glosa, ¿cierto? Que tiene como objetivo poder destinar recursos a libre disposición, valga la redundancia, y que cada quien asuma, ¿cierto? Como próximo presidente o presidenta pueda destinar aquellos recursos que se
estimen convenientes en este tipo de glosa. Cuestión que al menos hasta ahora no se va a incorporar, no viene incorporado en el presupuesto 2026 en el proyecto, ¿cierto? Y lo más probable es que eso se mantenga así. Pero lo que decía la candidata Janet Jara era que en caso que se repusiese, ¿cierto?, este punto, entonces ella destinaría esos millones de pesos hacia la reconstrucción de la región de Valparaíso luego de los incendios que afectaron en mayor medida a Quilpué, a Villa Alemana y también a Viña del Mar. Un hecho que hasta el minuto continúa teniendo a miles de familias sin hogar. Fueron más de 4.000 viviendas afectadas, algunas por completo, otras parcialmente, y hasta ahora, según lo que indican desde el Ministerio de Vivienda, al reporte de septiembre, van en más de 280 hogares ya reconstruidos y entregados a familias. Vamos a pasar a escuchar en primera instancia justamente al comando de Janet Jara, quienes insisten, ¿cierto?, en esta idea que puso sobre la mesa la candidata del oficialismo y la ADC. El gobierno nos dice que el financiamiento no es el problema de la reconstrucción, pero la demora claramente es un problema. Hay que pensar qué es lo que sienten las familias afectadas cuando se da este tipo de respuestas, porque demuestra que hay algo de desconexión respecto a la angustia que viven esas familias. Nuestra candidata ha sido muy clara. Vamos a acelerar la reconstrucción con gestión, con transparencia y con responsabilidad política, porque las personas necesitan soluciones para pasar de esta situación tan compleja que viven mientras no se reconstruyen sus viviendas. Ese es el compromiso. Bueno, Mati, ahí lo que instala, ¿cierto?, como problemática y la respuesta que da Tomás Hirsch, uno de los voceros del comando de Janet Jara, es hacia las palabras del ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien en conversación con T13 aseguró que el problema no radica en la lenta reconstrucción, no está en la falta de recursos, que los recursos están. Dice que es más bien ámbitos operacionales, ¿cierto? Hablar de la ejecución de estas casas, de los lugares donde se pueden obviamente instalar, porque recordemos también que estos incendios afectaron en varias quebradas, ¿cierto? Especialmente en la comuna de Quilpué, en Villa Alemana, en propia Viña del Mar Alto. Eran casas que estaban, muchas de ellas en quebradas o en lugares en donde no se puede construir. Es decir, él dice, el problema está más allá de los recursos, los permisos, entre otros. Los recursos están y por ende dice, en el fondo, y contradice, valga la redundancia, a la candidata Janet Jara a raíz de que ella propone entonces con esos recursos reconstruir más rápidamente lo que pasó, ¿cierto?, luego de la tragedia que ocurrió en la región de Valparaíso en febrero del año pasado. Recordemos que es una tragedia que dejó a más de 30 personas muertas, eso como principal lamentable resultado, ¿cierto? También más de 4.000 viviendas entonces afectadas y un sinnúmero, ¿cierto?, de víctimas de distintas categorías, podríamos decir, a raíz de estos siniestros forestales. Vamos a escuchar justamente la respuesta del gobierno a esta propuesta que pone sobre la mesa Janet Jara. El nuevo gobierno tendrá que definir cuáles son sus prioridades. A través de este mecanismo nuevo, más moderno, más eficiente, podrá eventualmente hacer una reasignación entre partidas y creemos que esa es la forma más idónea. Si queremos modernizar el Estado, y que eso también implica por incorporar mecanismos más modernos en materia presupuestaria y con ese sentido se formó esta comisión de expertos que realizó estas 34 sugerencias y el gobierno obviamente está implementando. Para que quede completamente claro, ministro, al menos hoy, jueves 2 de octubre, el gobierno no está abierto completamente a reponer la glosa como tal, pero sí a lograr convencer a la oposición de que este es un mecanismo mejor. ¿Por ahí va? Nosotros creemos que hay muy buenos argumentos. Y por supuesto también hay candidatos que no comparten la idea que propone Janet Jara y más bien dicen que esta glosa de libre disposición la hubieran ocupado o en caso de que se reponga la ocuparían en otros objetivos. Por ejemplo, Johannes Kaiser habla de crear o comenzar a construir una cárcel para migrantes que ingresen por pasos no habilitados de forma irregular a nuestro país. También propone lo suyo la candidata, ¿cierto?, Evelyn Matei a través de su comando. Hablan justamente de derivar estos recursos a más cámaras de vigilancia y a su proyecto de pie 0% para familias que busquen comprar su primera vivienda, entre otras. Vamos a pasar a escuchar justamente qué harían los candidatos con este tipo de glosa que ha sido de forma transversal cuestionada la medida del gobierno
de no ponerla en el presupuesto 2026 y por ende cambiarla también a que estos recursos vayan a destinos fijos, ¿cierto? Y que cualquier mandatario, el próximo que venga, pueda destinar donde estime conveniente, valga la redundancia, estos recursos, pero no sacarlos en el fondo de una glosa de libre disposición, sino que más bien van a ser recursos que estén en otros puntos de las prioridades para nuestro país. Iniciar la instalación de las 150.000 cámaras de seguridad a lo largo de Chile para enfrentar el crimen organizado. Y de otra parte, para iniciar lo que habíamos hablado del programa El Pie Cero en materia de viviendas. Ya hay un presupuesto asignado para todo lo que es la reparación del incendio de Viña del Mar. Yo creo que ese presupuesto es el que hay que implementar y tener esta glosa porque puede pasar cualquier cosa en el tiempo. ¿A qué dedicaría yo el dinero? A iniciar el programa de construcción de los centros de detención por las personas que se encuentran ilegalmente en Chile, reforzar nuestros carabineros. Creo que el gobierno comete un error, el presidente comete un error y las candidatas del oficialismo y de la derecha dura también cometen un error. Seamos sinceros, la verdad es que Chile requiere más protección social y no menos. Distintas miradas para un solo hecho, ¿cierto? Que ha sido criticado de forma transversal, lo decíamos, y es que el gobierno decidió entonces, a raíz de una recomendación de un comité, ¿cierto? Que tuvo representación transversal políticamente, de no dejar a libre disposición estos recursos, que con anterioridad, ¿cierto? Ha llegado a más de 600 millones de dólares para los gobiernos que vienen. Tuvo más de ese monto, por ejemplo, el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, también el propio segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera. Bien, muchísimas gracias por esta información, Macarena Román, muy buenas tardes. Y en otro ámbito les contamos que el Consejo de Defensa del Estado decidió no querellarse en contra del gobernador Claudio Rego en el marco del caso Procultura. En conversación con el Mercurio, el presidente del Consejo de Defensa, Raúl Letelier, defendió la decisión aludiendo a que con los actuales antecedentes no se observan conductas constitutivas de delito por parte del gobernador de la región metropolitana. La medida la adoptó el organismo un día después de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta se declarara incompetente para resolver la causa contra Orrego y la derivara al séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Por todo esto, la solicitud de desafuero en contra del gobernador está actualmente en pausa. La defensa de la autoridad metropolitana valoró la decisión del Consejo y reiteró sus críticas a cómo el Ministerio Público ha llevado el caso. Mientras, los querellantes cuestionaron que la resolución obedece a razones políticas, dijeron, y no jurídicas. No nos sorprende la decisión del Consejo de Defensa del Estado, porque el señor Claudio Orrego es absolutamente inocente de los cargos que falsamente se han señalado en el desafuero. Lo cierto es que los abogados Díaz y Castro de la Fiscalía de Antofagasta se han equivocado gravemente, han hecho la presentación en un tribunal o en una jurisdicción que no corresponde. La persecución penal es carente de fundamento, es arbitraria y es gravemente errónea. Que el Consejo de Defensa del Estado, un organismo técnico creado para defender los fondos fiscales, tome decisiones políticas y no técnicas y jurídicas es realmente lamentable. Con esto, el Consejo de Defensa del Estado se convirtió en el abogado número 10 de Claudio Orrego. Que el Consejo de Defensa del Estado no haya presentado una querella, no haya presentado cargos frente al caso Procultura, la verdad es que deja sin palabra a todos los chilenos. Es impresentable. Realmente estamos jugando en contra de defender el patrimonio de nuestro país. Creo que el Consejo de Defensa del Estado debería replantearse cómo está tomando esta clase de medidas. Bien, antes de irnos a la pausa, los queremos dejar invitados a esta noche a las 22 horas, una edición especial de Aquí se debate, donde Mónica Rincón va a conducir un programa con los asesores de salud de los candidatos presidenciales, los que van a mostrar las principales propuestas de cada uno de sus representados en una de las temáticas que sin duda están marcando la carrera para llegar al Palacio de la Moneda. Así que no lo olviden, hoy día a las 22 horas Mónica Rincón conduce Aquí se debate con los delegados de cada una de las candidaturas para hablar materias de salud.
Hacemos un alto con imágenes de Viña hasta ahora, cuando hay 15 grados de temperatura. Una discusión entre conductores terminó con un bus baleado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer detalles de este hecho policial. Hola, Felipe. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Claro, estamos acá en el sector de Obispo Sandón con calle Temístocles, donde en horas de esta tarde se produce una situación que dejó obviamente con muchísima preocupación, no solamente a los vecinos que estaban en el sector, sino que a los pasajeros de este bus del recorrido H24 que circula por el sector de La Victoria. Y hay que señalar un punto muy importante, porque este bus que ustedes ven en la imagen que nos muestra nuestro compañero Juan Arriagada, bueno, se encontraba detenido a la espera de la luz verde del semáforo, y fue en ese contexto, en esa espera, donde dos vehículos, uno que sería de marca Lexus tipo hatchback, pasa primero viniendo desde la calle Clotario Blest, que es justamente la calle donde se produce esta T de circulación vehicular. Venía de sur a norte, pero este conductor de este vehículo, que habría venido con más gente al interior de este automóvil, bueno, baja por calle Bombero Osandón, y es a la altura donde están ubicados los conos que este vehículo se detiene. Atrás de este vehículo venía el vehículo color blanco que ustedes ven en imágenes, que se encuentra detenido ahí al costado de la micro, y es justamente a ese vehículo al que le llegan algunos disparos. De hecho, tiene una perforación de entrada balística en una de las puertas traseras de este automóvil, y otras dos impactos balísticos terminan impactando en la micro, en el vidrio que está reventadísimo ahí al medio del bus de transporte público, y otro que impacta en el espejo retrovisor lateral del bus, en este caso del sector del lado del piloto, del operador de este bus de transporte público. Es lo que se ha producido a esta hora, y que lamentablemente deja a dos personas lesionadas. Hablamos de personas que resultaron con algunas heridas por esquirlas, que terminan hiriéndolas. Afortunadamente fuera de riesgo vital, tienen algunas lesiones tan solo, pero de todas maneras fueron trasladadas hasta un centro asistencial. Sobre los conductores, bueno, hay uno de los vehículos que es de donde provienen los disparos, que huye del lugar, y el conductor del automóvil blanco donde terminan impactando estos disparos, bueno, va a solicitar ayuda. ¿A quiénes? A los funcionarios municipales que iban circulando por el sector de Clotario Blest. Sin embargo, Carabineros toma justamente a esta persona, a este conductor y a uno de los ocupantes de este vehículo, y son llevados a prestarle declaración en calidad, por ahora, de testigos. Se maneja la posibilidad de que el conductor de este automóvil tenga incluso antecedentes penales, y por eso es que está trabajando tanto la Vocar de Carabineros como también de la Policía de Investigaciones, quienes van a recabar antecedentes respecto de esta situación. Fiscal, podemos conversar brevemente, estamos en vivo para CNN Chile. Preguntarle con respecto a los antecedentes que se manejan hasta ahora respecto de esta investigación. Bien, la Fiscalía Regional Metropolitana Sur tomó conocimiento de un procedimiento que hizo relación con un homicidio frustrado que se materializa aquí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Según los primeros antecedentes, en circunstancias que dos vehículos se movilizaban en tránsito, hay una dificultad entre ellos, que es materia de investigación, y se produce disparos desde un vehículo hacia otro, múltiples disparos, y en ese contexto resulta también afectado un bus de locomoción colectiva, que también resultó con algunos impactos balísticos, resultando producto de ellos dos personas lesionadas al interior del bus, debido preliminarmente a las esquirlas de los vidrios de este bus de locomoción colectiva que se vieron fracturados. Fiscal,
Se sabe aparentemente que esta discusión entre estos conductores habría comenzado no en este sector, sino que en otra comuna de la región metropolitana. Entiendo que en el sector céntrico. Sí, eso en materia de investigación, los disparos se producen acá en el sector de Pedro Aguirre Cerda. Actualmente las instrucciones de este procedimiento fueron encomendadas a la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones de Chile para que ellos, de acuerdo al trabajo científico-técnico del sitio del suceso y las declaraciones de las víctimas, porque también al interior del vehículo, que se puede apreciar el vehículo menor, que también tiene aparentemente impactos balísticos, iban 2 personas a bordo, ellas están en calidad de víctima en este momento, se les va a tomar declaración para poder esclarecer la dinámica del hecho y obviamente poder ubicar a los responsables de las personas que efectuaron estos disparos. Por último, esa persona, el conductor del vehículo, tendría antecedentes penales, ¿no? Sí, eso en materia de investigación. El vehículo actualmente, el otro vehículo, que sería un vehículo de marca Infiniti, fue recuperado, se encontró en sector de Los Espejos y actualmente también está siendo resguardado a la espera del trabajo en ese vehículo por personal especializado. ¿Tenían cargo? Eso en materia de investigación, todavía estamos recién recabando los antecedentes, hace pocos minutos, este es un procedimiento que se materializa pocos momentos atrás y estamos aún en desarrollo de diligencias para poder, como le dije anteriormente, aclarar la dinámica del hecho y obviamente poder ubicar a los autores de estos disparos que se producen aquí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Fiscal Juan Chilcante, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido. Escuchemos ahora las palabras que entregó Carabineros el comandante Marcelino Espinosa, prefecto de la zona, y además tuvimos la chance de conversar con un testigo, un vecino, justamente que percibió toda esta situación, que escuchó esta gran cantidad de disparos, que para que ustedes tengan en consideración, el sector que está conificado, ahí es donde estarían presentes todas las cartuchos, todas las vainas que fueron percutadas por parte de estos antisociales. Escuchemos a Carabineros y escuchemos también la voz de este testigo. Que 2 conductores que transitaban por este lugar habían tenido un conflicto. Desconocemos las razones y los motivos de este conflicto. No obstante, uno de estos conductores termina sacando un arma, extrayendo un arma y efectúa varios disparos en la vía pública, lo que lamentablemente termina impactando a un bus de la locomoción colectiva que transitaba por el lugar, resultando, a raíz del estallido de este vidrio que se rompe producto de los disparos, 2 mujeres adultas lesionadas, aparentemente lesiones leves, y en estos momentos son atendidas en un centro asistencial. Una discusión que mantendrían estos 2 conductores, uno de los cuales el vehículo se encuentra acá, el otro se dio a la fuga, una discusión que habían mantenido momentos antes a lo que ocurrió recientemente en el sector central de Santiago, y terminan acá con los disparos que efectúa uno de los conductores de uno de los vehículos involucrados. Nosotros sentimos puros disparos, no aquí nada más. ¿Cuántos disparos escuchó? Unos 7 disparos, nada más. No sé, la verdad que no sé, porque el problema fue allá, no aquí. ¿Dispararon hacia la micro o dispararon entre autos? Entre autos. Ya, perfecto. Entre autos parece, porque no... Uno salió soplado para abajo y el otro salió para allá. Vale, se pasó. Ni sabíamos la gente que venía arriba, po. Claro. ¿Cuánta gente venía arriba? Nada, tampoco. ¿Y la micro quedó como al medio de todo esto? Sí, pues el amigo estaba aquí parado. Ya. Hasta ahora se sigue buscando entonces a los ocupantes del primer vehículo, que es de donde provendrían los disparos. Incluso en la cámara de seguridad que ustedes deben estar viendo en pantalla, se percibe justamente a un sujeto que saca una mano con un objeto de color oscuro por la ventana del copiloto, y es desde ahí donde habrían provenido estos disparos. Disparos que providencialmente no pasaron a mayores, porque perfectamente a esas personas que estaban al interior del bus del transporte público perfectamente podrían haber afectado con mayor gravedad. Afortunadamente son solo esquirlas las que terminan afectando a estas 2 personas que serían de sexo femenino y que se encuentran siendo atendidas en un centro asistencial del sector sur de la región metropolitana, Mati. Bien, muchísimas gracias, Felipe, por esta información. Que tengas una buena tarde. Chao. Chao, chao. Estamos de regreso y vamos a conversar de temas económicos, porque el gobierno incumplirá la meta fiscal este año, la que quedará en un 2,2%. ¿Qué significa todo esto? Bueno, Natalia Muñoz nos va a explicar. Hola, Nati.
Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, son parte de los datos que entregaba el ministro de Hacienda junto con la Dirección de Presupuestos durante la jornada de ayer, cuando en el Congreso expusieron cuál era el estado de las finanzas públicas. Específicamente no son buenas noticias porque por tercer año consecutivo el Estado va a incumplir la regla fiscal. Ahora, y es bastante, de hecho el doble según las proyecciones que se tenían en esta misma fecha durante el año pasado. En vez de un 1,8%, ahora se proyecta un déficit estructural de 2,2%. Sube al doble y esto es lo que más va preocupando porque, como les comentaba, ya es tercera vez que pasa y según lo que nos estaban adelantando los especialistas, no descartan de que este presupuesto 2026 también esté sobreestimado y se ponga en riesgo los recursos que se están analizando, y queda por supuesto esta duda por parte de los parlamentarios. Pero ¿por qué se entrega esta sobreestimación? ¿Qué fue lo que falló? Lo escuchamos en la voz de la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. No se debe a las proyecciones de ingresos que vienen por el lado del IVA o el impuesto a la renta, sino que se deben principalmente a dos razones. La primera es que se sacó de la proyección la aprobación de medidas correctivas que obedecían a temas legislativos. Y lo segundo más bien tiene que ver con ingresos del cobre. Son las razones que atribuye el Ejecutivo, pero nosotros estuvimos conversando con diferentes expertos, exdirectores de presupuesto, economistas, que nos comentaban de que ellos estiman que si bien están estas materias que comentaba la subsecretaria de Hacienda, pero nos decían de que hay una que es mucho más importante y es por lo que atribuyen de que ha subido tanto el déficit fiscal, principalmente por esta sobreestimación que ya se va acumulando como una bola de nieve tras estos 3 años que se ha sobreestimado. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los especialistas. Uno de los factores como que han sido determinantes ha sido una sobreproyección de los ingresos efectivos, ¿ya? Porque en el fondo, como el presupuesto se hace con proyecciones para los ingresos efectivos y después se hace una estimación de los ingresos estructurales con esa proyección de ingresos efectivos, se trata de ajustar la meta del gasto público para que se cumpla la meta del balance estructural. Evidentemente las cifras un poco, digamos, no tan positivas en los últimos meses pone un poco más de dificultad lograr este objetivo, pero sin lugar a dudas es factible. Ahora, quizás lo que uno podría observar realmente es que es poco probable que tengamos un crecimiento sobre el 2,5% del Producto Interno Bruto este año. Ahora, dicho esa parte, respecto al tema de crecimiento del año 2025, cuando vemos el año 2026, efectivamente se estima un crecimiento también en torno a un 2,5% del Producto Interno Bruto. Además hay un factor importante, Mati, porque durante este 2025 se tuvieron que estimar y se tuvieron que asignar mayores recursos, como por ejemplo para la reforma de pensiones, y eso es un principal problema que nos comentaban los especialistas, porque ante este difícil escenario de estrechez fiscal decían de que no se debería haber proyectado mayores recursos. Ahora, eso sí, ya lo revisábamos según lo que nos comentaban desde el Ejecutivo, que es lo que se espera para este presupuesto 2026, un crecimiento de un 1,7% en el gasto público, y también esto corresponde justamente a cerca del orden de 90.000 millones de dólares. Expertos dicen que hay poca credibilidad de las estimaciones de la Dirección de Presupuestos, mientras el Ejecutivo decía de que van a haber mayores recursos este 2025 con el crecimiento de un 2,5% de la economía. Eso es lo que estima el Ministerio de Hacienda. Algunos expertos dicen que podría ser menos, del orden del 2%, pero principalmente la recaudación va de la mano del proyecto de ley de royalty minero y el proyecto de cumplimiento y obligaciones tributarias, según lo que nos confirmaban desde el Ministerio de Hacienda durante esta jornada, que va recaudando en el orden de lo que ellos estaban esperando. Escuchemos entonces qué fue lo que nos han comentado al respecto los parlamentarios, que van a tener que discutir. De hecho, ya comenzó la primera partida de la discusión de la ley de presupuestos, donde comenzaron con la partida del Ministerio de Economía. Escuchemos entonces a los parlamentarios. Y la pregunta obvia
es qué me garantiza a mí, y esa es parte de la discusión, que este nuevo cálculo de ingresos no tiene los mismos errores que el anterior. Por eso estamos pidiendo los informes, vamos a hacer un estudio muy detenido de cuáles son los supuestos que el gobierno ha planteado, que se ha equivocado permanentemente. La derecha está buscando una nueva excusa para recortar gastos en las necesidades que tiene la población chilena, que es lo que contiene la ley de presupuesto. Esta excusa respecto a la deuda realmente es inaceptable. Durante 10 años se ha ido reduciendo la deuda y eso también se mostró por parte del Ejecutivo. Hay expertos que nos comentaban de que se ven espacios de mejora para este erario fiscal y principalmente es porque la Dirección de Presupuestos habría ingresado de forma más temprana, no como ocurrió durante el año pasado, los ingresos, pero aún así el espacio es acotado. Es parte entonces de la discusión de este nuevo presupuesto, este presupuesto 2026 y este informe de finanzas públicas que deja que por tercer año consecutivo se vienen a incumplir las reglas fiscales. Bien, muchísimas gracias Nati, Natalia Muñoz ahí con todos los detalles económicos. Y durante esta jornada se realizó en la región de Valparaíso un simulacro de tsunami en el que participaron 100.000 personas. Stephanie Zamora nos va a contar cómo se desarrolló y cuál fue la reacción de quienes lo hicieron. ¿Cómo estás? Hola Matilde, muy buenas tardes. Y más de 100.000 personas participaron de este simulacro de tsunami en la región de Valparaíso. Una actividad que comenzó específicamente una emergencia con la alerta SAE que llegaba a los teléfonos celulares y también con la activación en el puerto de Valparaíso por parte de sirenas que daban cuenta de que se daba por iniciada este simulacro de emergencia. Fue allí en la zona del puerto donde nosotros nos encontrábamos a esa hora. Personal de Carabineros comenzó a resguardar la zona, también a dar aviso de que había que evacuar a la parte alta. Recordemos que hay que estar sobre la cota 30 para estar en una zona de seguridad. Allí en ese sector principalmente evacuaron las personas que se encontraban trabajando en la zona puerto de los negocios e incluso también jóvenes que se encontraban estudiando que de los colegios cercanos al sector de específicamente la zona marítima de la región de Valparaíso. Nosotros conversamos con parte de las personas quienes agradecían obviamente esta situación para saber por dónde evacuar, cuáles son las líneas de emergencias que deben seguir y dónde está la zona de resguardo donde se tienen que mantener por mientras dure una emergencia. Pasemos a escuchar declaraciones entonces por parte de las personas que participaron de este simulacro, tanto trabajadores como personas normales que se encontraban pasando por el sector y que les llegó entonces esta alerta SAE a su celular. Escuchemos. Bueno, me parece súper bien porque así también tienen conciencia acerca de los tiempos, de cuánto la gente se demora tal vez en evacuar. También estamos más preparados, más conscientes acerca de cómo actuar en caso de que venga un tsunami o alguna catástrofe como esta. No me parece bien, que está bien porque así uno está preparado con cualquier cosa que pase. ¿Usted trabaja, vive acá? Sí, no, trabajo, vengo de trabajo. También, además de las personas, obviamente en este sector hay varios locales comerciales, hay incluso el puerto de Valparaíso que se encuentra trabajando, es por eso que también desde las mismas empresas, desde las mismas entidades se organizaron para este simulacro y ver entonces las posibilidades de evacuación, hacia dónde son las líneas, donde son las líneas seguras, digo, y también para dar cuenta de cuáles pueden ser los potenciales riesgos a la hora de evacuar, ya sea por el tema de las calles, por un posible colapso de los edificios y también para saber la cantidad de personas entonces que va a estar más o menos rondando el sector a la hora de una emergencia. Si bien este fue un simulacro que fue mucho más lento en comparación a lo que podría ser una emergencia real, se realizó de buena forma tanto por las personas como por quienes se encontraban trabajando a esta hora en el lugar. Pasemos a escuchar parte entonces de las declaraciones por parte de las empresas que estuvieron a cargo de esta emergencia. Escuchemos. Es sumamente importante, dada la naturaleza, la geografía del país y las condiciones sísmicas que tenemos, es importante que participen todas y todos. Obviamente tenemos muchas brechas como las personas en situación de calle, del barrio y puerto, que tenemos que revisar con la municipalidad y tenemos también personas embarazadas. Bueno, el simulacro justamente nos permite
identificar cuáles son esas brechas para mejorar nuestra actuación institucional, en este caso como servicio público. También, por ejemplo, revisar las condiciones de la vía de evacuación, ¿no? Tenemos aquí edificios en situación de derrumbe, una calle en mal estado, que eventualmente también puede ser una brecha de seguridad al momento de evacuar. Entonces son todas situaciones que se van a analizar. Alrededor de 9 minutos se demoró esta evacuación en la región de Valparaíso, específicamente en la ciudad de Valparaíso. En Viña del Mar, a diferencia de acá, la evacuación tardaría aproximadamente 30 minutos por la distancia que hay desde la zona costera hacia la zona segura. Sin embargo, estas son mediciones que se hacen ahora en un simulacro, pero obviamente ante una emergencia real todo debiese ser un poco más rápido. Las personas actuarían con más rapidez frente a esta situación, y lo importante también que señalaban las autoridades, tener un kit de emergencia que los pueda ayudar durante estas horas, que van a estar entonces aislados en las zonas altas, esperando la respuesta obviamente de las autoridades para ya decretar la baja de esta alerta y poder volver a la normalidad. Al respecto se refirieron entonces las autoridades con el balance post este simulacro acá en la región de Valparaíso. Escuchemos. Estimamos que ya preliminarmente han sido más de 100.000 personas las que se sumaron al ejercicio. Nosotros creemos que es un muy buen número, o sea, piensen que es un día de semana, es una participación voluntaria, no se obliga a nadie a participar, y nosotros estimamos un público objetivo a quien estaba dirigido este simulacro de aproximadamente 200.000 personas. Entonces, si pensamos que preliminarmente son 100.000, tenemos más de un 50% del público que estaba definido este objetivo que participó. Creo que es tremendamente importante y relevante el poder saber qué hacer en una situación de esta naturaleza. Creo que el delegado también planteó un tema a propósito de las enseñanzas que nos deja esto, es que no se puede evacuar en paralelo a la costa, por ejemplo. Esto fue un ejercicio voluntario, y a propósito de lo que nos ocurrió con el terremoto en Rusia y a propósito del posible maremoto, el tren de olas llegó después de 6 horas, 7 horas, llegó el tren de olas a la región de Valparaíso, en particular a la ciudad de Valparaíso, Viña del Mar. Y por tanto, efectivamente, en un ejercicio de esta naturaleza hay que estar preparado, hay que tener el kit de emergencia, hay que tener agua, hay que tener algo de alimento, mochilas livianas también. Destacar además que también se sumó a este simulacro el tren de Valparaíso que une Limache con la ciudad de Valparaíso, donde a las 11 de la mañana se detuvo el tránsito de en cualquier lugar donde les llegara la alerta SAE, para así evitar cualquier tipo de peligro y que no llegara a las zonas costeras, para así obviamente resguardar la seguridad de las personas. Un simulacro entonces que resultó de forma positiva acá en la región de Valparaíso, que incluyó también las zonas insulares como Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández, y que se espera obviamente tener con esto las informaciones necesarias para poder evaluar lo que falta, lo que se necesita en caso de una emergencia real de tsunami en las costas de la región de Valparaíso, Matilde. Muy bien, y gran participación, Estefanía Zamora, muchísimas gracias. Nos vamos. Un placer. Bien, y mira, nos vamos con esta imagen de Santiago contándote que hay 25 grados con 4 décimas a esta hora de la tarde, en una jornada que, les reiteramos, llegó a los 31 grados la temperatura máxima. Para mañana se esperan 22 grados, bajan para el fin de semana, incluso se esperan precipitaciones. Que tengan una gran tarde, y recuerden que a las 22 horas Mónica Rincón conduce un Aquí se debate especial con todos los jefes programáticos de salud de las candidaturas presidenciales. Hasta mañana.